Desde los albores de la historia humana, Israel ha ocupado un lugar central en los relatos sagrados, los conflictos geopolíticos y los eventos trascendentales que moldean el destino de las naciones. Este pequeño territorio, en el corazón de Medio Oriente, ha sido escenario de promesas divinas, guerras devastadoras y profundas luchas espirituales. La frase "así los enemigos de Israel sufrirán la ira de Dios" resuena como un eco de advertencia desde las páginas de la Biblia hasta los titulares de los noticieros actuales. Pero, ¿qué implica realmente esta declaración, tanto en el contexto de las Escrituras como en la realidad contemporánea? Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Para comprender su profundidad, es necesario explorar el significado de Israel en el plan divino según las Escrituras, así como su papel en la historia universal. A lo largo de la Biblia, Dios llama a Israel su pueblo escogido, Deuteronomio 7:6, lo que no solo le otorga un lugar privilegiado, sino también una responsabilidad única en la redención de la humanidad. Este favor divino, sin embargo, ha provocado hostilidad entre las naciones. Desde Egipto y Babilonia hasta los imperios modernos, la supervivencia de Israel ha sido constantemente desafiada, lo que ha generado una pregunta recurrente: ¿por qué la protección de Israel y el juicio sobre sus enemigos son temas recurrentes en las Escrituras? En los textos bíblicos, Dios promete defender a Israel contra aquellos que buscan su destrucción. Génesis 12:3 establece esta promesa con claridad. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta declaración no solo implica bendiciones para quienes apoyen a Israel, sino también advertencias severas para sus adversarios. A través de los siglos, se han registrado eventos que muchos interpretan como la manifestación de esta promesa: la caída de grandes imperios que se enfrentaron a Israel, como Asiria y Babilonia, y el resurgimiento del pueblo judío, a menudo en circunstancias milagrosas. Sin embargo, esta protección divina no significa que Israel esté exento de pruebas o sufrimientos, más bien, refleja la fidelidad de Dios a sus pactos, aún en medio de las tormentas más oscuras. En el presente, el conflicto en Medio Oriente es un reflejo de estas antiguas tensiones. Israel sigue siendo objeto de ataques políticos, militares y mediáticos, mientras sus enemigos buscan eliminar su existencia como nación. En este sentido, la frase "así los enemigos de Israel sufrirán la ira de Dios" adquiere una dimensión contemporánea, invitando a una reflexión sobre cómo las promesas bíblicas pueden interpretarse a la luz de los eventos actuales. Para entender la conexión entre los textos sagrados y los conflictos modernos, debemos examinar el contexto histórico y espiritual de Israel. En la antigüedad, las naciones vecinas veían a Israel como una amenaza debido a su singularidad cultural y religiosa. Mientras otros pueblos adoraban a múltiples dioses, Israel proclamaba la soberanía de un solo Dios verdadero, Jehová. Este monoteísmo no solo desafiaba las creencias politeístas, sino que también simbolizaba una alianza directa con un poder divino supremo. Esta relación especial provocaba envidia y hostilidad, y muchas naciones intentaron erradicar a Israel solo para encontrarse con la intervención divina. Éxodo 14:14 resume este principio. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En tiempos más recientes, el resurgimiento del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia. Tras casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral, cumpliendo profecías como la de Ezequiel 36 horas y 24 minutos. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Sin embargo, este renacimiento también provocó nuevas hostilidades. Las guerras árabe-israelíes, los ataques terroristas y las tensiones con grupos extremistas reflejan una lucha continua que, para muchos, tiene profundas raíces espirituales. La pregunta persiste: ¿es posible que estas guerras sean la continuación de una batalla entre el bien y el mal, entre las fuerzas que buscan cumplir el plan de Dios y aquellas que buscan frustrarlo? La Biblia no solo promete protección para Israel, sino también juicio para sus enemigos.
Isaías 34, 8 declara: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Este juicio, según las Escrituras, no es simplemente una respuesta a la violencia contra Israel, sino una vindicación de la justicia divina. En este sentido, la ira de Dios no debe entenderse únicamente como castigo, sino como la manifestación de su santidad y compromiso con su pueblo y sus promesas. A medida que profundizamos en la relación entre la ira divina y los enemigos de Israel, es importante recordar que esta narrativa no se limita a la historia antigua o al presente inmediato. Las profecías bíblicas apuntan hacia un tiempo futuro en el que Dios intervendrá de manera definitiva en los asuntos de las naciones. En Zacarías 14, 2-3 leemos: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Estos eventos, conocidos como los últimos tiempos, no solo representan el juicio sobre los enemigos de Israel, sino también la redención final de la humanidad. En conclusión, así los enemigos de Israel sufrirán la ira de Dios no es solo una declaración de juicio, sino también una afirmación de esperanza y restauración. Mientras los conflictos actuales en Israel y Medio Oriente generan incertidumbre, las Escrituras ofrecen un recordatorio constante de que Dios es fiel a sus promesas y que su plan para Israel y el mundo está en marcha, independientemente de las circunstancias. Al explorar este tema, seremos testigos de cómo la historia, la profecía y la actualidad convergen en una narrativa única que trasciende el tiempo y el espacio. Así los enemigos de Israel sufrirán la ira de Dios. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado innumerables conflictos y ataques que han puesto en peligro su existencia como nación. En la Biblia, se establece a Israel como el pueblo elegido de Dios, Deuteronomio 7:6. Sin embargo, esta elección no los ha eximido de enfrentarse a enemigos que buscan su destrucción. En el contexto actual, con guerras y conflictos armados en Medio Oriente, surgen preguntas sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas y la intervención divina en la historia contemporánea. El contexto actual de la guerra. La guerra moderna en Israel refleja el antagonismo histórico hacia esta nación. Grupos extremistas, respaldados por diversas ideologías políticas y religiosas, han buscado debilitar y, en ocasiones, destruir al Estado de Israel. Desde el establecimiento del Estado moderno en 1948, los conflictos en Medio Oriente han sido constantes. Estos enfrentamientos pueden ser vistos como una extensión de las hostilidades descritas en las Escrituras, en las que Israel era frecuentemente rodeado por naciones hostiles. El Salmo 83, 4-5 describe esta dinámica. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. En el presente, estas palabras parecen resonar. La unión de diversos grupos armados y naciones contra Israel recuerda las alianzas de antiguos enemigos bíblicos como los filisteos, los moabitas y los edomitas. Sin embargo, la Biblia también deja claro que Dios no pasa por alto estos ataques. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La ira de Dios sobre los enemigos de Israel. En las Escrituras, Dios promete que protegerá a Israel y traerá juicio sobre quienes se levanten contra su pueblo. Esto no significa que cada acción militar de Israel esté automáticamente justificada, pero sí subraya un principio divino: Dios es un defensor de su pueblo y un juez de las naciones. Zacarías 2:8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. En el contexto actual, la promesa de protección divina puede interpretarse como una advertencia a las naciones y organizaciones que actúan con violencia injustificada contra Israel. La profecía de Isaías 41, 11-12 añade fuerza a esta idea. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo.
Si bien estas palabras son consuelo para quienes confían en Dios, también sirven como advertencia sobre la inevitabilidad del juicio divino para quienes persiguen a Israel. Reflexión sobre la guerra y la justicia divina. En el panorama actual, se puede observar la manifestación de la lucha por la tierra prometida, así como la tensión entre los principios humanos y divinos. Algunos cristianos ven en los eventos contemporáneos un cumplimiento de las palabras de Jesús en Mateo 24, 6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. La guerra y el sufrimiento, aunque difíciles de comprender, son señales de un mundo caído que clama por redención. En este contexto, la justicia divina no se limita al castigo de los enemigos de Israel, sino que apunta hacia un propósito mayor, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. A pesar de la violencia y el sufrimiento, las Escrituras ofrecen esperanza. Romanos 11:26 nos recuerda que hay un plan divino para Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta promesa subraya que la restauración de Israel no es únicamente un evento político o militar, sino un acto espiritual con repercusiones eternas. Así como Dios ha protegido a Israel en el pasado, su fidelidad continúa vigente en el presente. En Isaías 54 horas y 17 minutos se declara: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Los conflictos actuales no son el capítulo final de la historia de Israel, sino una parte del desarrollo de su propósito en los planes de Dios. La frase así los enemigos de Israel sufrirán la ira de Dios no solo es un recordatorio de la intervención divina en la historia, sino también una invitación a reflexionar sobre la justicia, el juicio y la redención. Si bien la guerra actual en Israel provoca incertidumbre, las Escrituras ofrecen la certeza de que Dios no abandona a su pueblo. El Salmo 121, 4-5 concluye con una verdad eterna. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios, y aunque enfrenta desafíos terrenales, la promesa de protección y justicia divina permanece inquebrantable. La frase así los enemigos de Israel sufrirán la ira de Dios encapsula una verdad poderosa que atraviesa las Escrituras y encuentra eco en la realidad contemporánea. A lo largo de la historia, Israel ha sido un símbolo de la fidelidad de Dios a sus pactos y un recordatorio de que Él actúa en medio de las naciones para cumplir su propósito eterno. Aunque Israel ha enfrentado innumerables desafíos, desde invasiones antiguas hasta conflictos actuales, su supervivencia y restauración reflejan la soberanía divina y su compromiso inquebrantable con las promesas hechas a su pueblo. En la Biblia, la ira de Dios no debe entenderse simplemente como castigo, sino como una expresión de su justicia y santidad frente a la maldad y la rebelión. Aquellos que se levantan contra Israel no solo desafían a una nación, sino también al plan divino que busca la redención de toda la humanidad. Versículos como Zacarías 2:8, el que os toca, toca a la niña de su ojo, subrayan la estrecha conexión entre Dios e Israel y advierten que los ataques contra su pueblo traen consecuencias inevitables. En el contexto actual, los conflictos en Medio Oriente son un recordatorio de que las tensiones geopolíticas tienen profundas raíces espirituales. Las alianzas y hostilidades descritas en la Biblia encuentran paralelismos en las dinámicas modernas, lo que lleva a muchos a preguntarse si estamos viendo el cumplimiento de profecías antiguas. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, es evidente que la historia de Israel sigue siendo un testimonio vivo de la intervención divina. Es crucial destacar que la ira de Dios no es el fin de la historia. A través de las Escrituras, se nos muestra que detrás del juicio hay un propósito redentor. Dios no solo protege a Israel, sino que también extiende su gracia al mundo entero a través de su plan de salvación.
Como declara Romanos 11:26, todo Israel será salvo y en esa redención, la humanidad encontrará el cumplimiento de las promesas de paz y restauración. Finalmente, el juicio sobre los enemigos de Israel no es motivo de venganza humana, sino una demostración de que Dios es fiel, justo y poderoso para cumplir su palabra. Mientras los conflictos continúan, los creyentes están llamados a confiar en la soberanía de Dios, orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6, y recordar que el propósito de Dios abarca no solo a una nación, sino al mundo entero. La historia de Israel es, en última instancia, una historia de esperanza, la promesa de que la justicia prevalecerá y que el reino de Dios se establecerá en la tierra, trayendo redención a todas las naciones. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.